El laberinto de la magia. Capítulo 1. El descubrimiento. Introducción de los personajes principales. Liam encuentra el pergamino que menciona el laberinto de la magia. Capítulo 2. Reclutando aliados. Liam comienza a buscar compañeros para su búsqueda. Presentación de los primeros aliados. Capítulo 3. Entrada al bosque ancestral. El grupo parte hacia el bosque ancestral. Primeros desafíos en el camino. Capítulo 4. Los guardianes del bosque. Enfrentamiento con criaturas mágicas guardianas del bosque. Revelación de la historia del bosque. Capítulo 5. El portal secreto. Descubren la entrada al laberinto de la magia. Primeros indicios de su complejidad. Capítulo 6. Las puertas del laberinto. Descripción de las puertas mágicas y sus desafíos. El grupo elige una puerta para entrar. Capítulo 7. El primer desafío. Los protagonistas enfrentan su primer desafío dentro del laberinto. Descubrimiento de trampas y rompecabezas mágicos. Capítulo 8. El camino de las sombras. El grupo sigue avanzando, encontrando nuevos aliados y enemigos. Revelaciones sobre el propósito del laberinto. Capítulo 9. Las voces del pasado. Los personajes experimentan visiones del pasado. Conexiones con la historia de Eldoria. Capítulo 10. El laberinto se adapta. El laberinto cambia y se adapta a los intrusos. Dificultades y desafíos en constante evolución. Capítulo 11. Enfrentamiento en la cima. Un enfrentamiento épico en la cima de una torre. Revelaciones sobre el enemigo principal. Capítulo 12. La traición. Un miembro del grupo revela oscuros secretos y traiciona a los demás. Consecuencias devastadoras. Capítulo 13. Aliados inesperados. Personajes inesperados se unen al grupo para ayudar en la lucha. La necesidad de la unidad y la confianza. Capítulo 14. El corazón del laberinto. El grupo llega al corazón del laberinto. Revelaciones finales y confrontación final. Capítulo 15. El sacrificio. Un miembro del grupo toma una decisión sacrificada. Momentos emocionales y resolución. Capítulo 16. El regreso a Arcania. Los sobrevivientes regresan a Arcania. Reflexiones sobre la aventura y el cambio. Capítulo 17. Consecuencias inesperadas. Las consecuencias de su aventura empiezan a afectar al mundo exterior. Nuevas amenazas emergen. Capítulo 18. La última batalla. El grupo se reúne para enfrentar la amenaza final. Un conflicto climático. Capítulo 19. El laberinto revelado. Los misterios finales del laberinto se desvelan. La verdad detrás de su existencia. Capítulo 20. Epílogo. Conclusión de las historias de los personajes. Reflexiones finales y cierre de la narrativa. Este esquema te proporciona una estructura general para tu evoque el laberinto de la magia. Puedes desarrollar cada capítulo con detalles, diálogos y eventos que se ajusten a tu visión de la historia. Buena suerte con tu escritura. Prólogo. En tiempos inmemoriales, cuando la magia fluía como un río y los secretos ancestrales se tejían en la trama del mundo, existía una leyenda susurrada entre susurros y murmullos. Era la leyenda del laberinto de la magia, un enigma insondable que desafiaba la comprensión de los mortales y que se decía que guardaba tesoros indescriptibles y conocimientos ocultos. Este laberinto no era como ningún otro, pues su entrada yacen en lo profundo del bosque ancestral de Eldoria, un bosque cubierto de misterio y peligro. Los nativos hablaban de sus árboles que susurraban secretos al viento y de sus criaturas guardianas que acechaban en las sombras. Pero más allá de la belleza y la peligrosidad del bosque, el laberinto de la magia era un desafío, una promesa y un enigma que había cautivado los corazones y las mentes de aventureros a lo largo de las eras. Nuestra historia comienza en el modesto pueblo de Arcania, donde un joven llamado Liam, con el alma ardiente de un mago en formación, descubre un pergamino antiguo que revela la ubicación secreta del laberinto de la magia. Al leer las palabras antiguas y sentir la llamada de lo desconocido, Liam se embarca en una búsqueda que cambiará el curso de su vida y, quizás, el destino de todo Eldoria. Pero Liam no está solo en esta empresa. Reúne a un grupo ecléctico de compañeros, cada uno con sus propios deseos y motivaciones, y juntos se aventuran en el bosque ancestral, donde la magia y la realidad se entrelazan, y el peligro acecha en cada rincón. A medida que avanzan por los senderos retorcidos y se adentran en las profundidades del laberinto de la magia, descubren que este lugar ancestral es mucho más que un simple rompecabezas. Es un ser viviente, una entidad con sus propios propósitos y deseos, y aquellos que lo desafían deben estar dispuestos a pagar el precio. Este es el relato de su viaje, de sus desafíos y descubrimientos, de las amistades que se forjan y las traiciones que acechan, y de la magia que se entrelaza con cada página de esta historia. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad y la ilusión se funden en un laberinto de misterio y maravilla. Esta es la crónica del laberinto de la magia. Capítulo 1. El descubrimiento. La aldea de Arcania se encontraba enclavada en las profundidades de un valle, resguardada por colinas verdes y bosques túpidos. En este rincón remoto de Eldoria, la vida fluía con la tranquilidad de una corriente serena. Sin embargo, la tranquilidad no era suficiente para un joven inquieto llamado Liam. Liam, de cabello oscuro y ojos vivaces, siempre había sido un alma curiosa. Desde que era niño, había sentido una atracción innata por la magia y los misterios
misterios ocultos del mundo. A menudo pasaba horas explorando el bosque que rodeaba Arcania en busca de piedras encantadas y plantas mágicas. Pero su búsqueda de conocimiento iba más allá de lo que el pequeño pueblo podía ofrecer. Una tarde, mientras revisaba los volúmenes polvorientos de la biblioteca local en busca de antiguos tomos de hechicería, Liam se topó con un objeto inusual, un pergamino antiguo y desgastado que parecía haber sido olvidado durante siglos. El pergamino estaba decorado con intrincados dibujos y runas misteriosas que parecían relatar una historia olvidada. Con manos temblorosas, Liam comenzó a descifrar las antiguas palabras. El pergamino hablaba de un lugar legendario, el laberinto de la magia. Según la escritura ancestral, este laberinto era un refugio de conocimientos arcanos y tesoros invaluables, oculto en las profundidades del bosque ancestral. La idea de aventurarse en el laberinto de la magia encendió una chispa en el corazón de Liam. Sabía que esta era su oportunidad de aprender la magia más allá de sus sueños más salvajes y de descubrir los secretos que habían eludido a generaciones de magos. Pero también sabía que no podía emprender esta búsqueda en solitario. Decidió que debía buscar compañeros de viaje, personas con habilidades y deseos similares a los suyos. Los reunió en la taberna de Arcania, el lugar donde se compartían historias de aventuras y se forjaban lazos inquebrantables. Entre los que respondieron a su llamado se encontraba Alaric, un guerrero de gran destreza con una cicatriz en el rostro que ocultaba un misterio oscuro. Helena, una alquimista de mirada aguda y cabello de fuego que buscaba desentrañar los secretos de la transformación de la materia. Y Kael, un astuto ladrón de bolsillos ágiles que ocultaba un pasado lleno de engaños. Juntos, compartían una ambición común: alcanzar el laberinto de la magia y desvelar sus secretos. Mientras la noche caía sobre Arcania y la luna brillaba en el cielo estrellado, los cuatro compañeros levantaron sus copas en un juramento de lealtad y aventura. El viaje hacia el laberinto de la magia había comenzado, y no había vuelta atrás. Capítulo 2. Reclutando aliados. La mañana después de la promesa en la taberna de Arcania, Liam se levantó con una determinación palpable. Su corazón latía con la emoción de la aventura que tenía por delante, pero también con la responsabilidad de cumplir su cometido. Debía encontrar a los compañeros adecuados para un viaje tan peligroso y desafiante como el laberinto de la magia. Decidió comenzar su búsqueda en el mismo pueblo que lo vio crecer. Sus primeros pasos lo llevaron a la herrería de Oric, un hombre fornido con una barba espesa y manos curtidas por el trabajo del metal. Oric era conocido por su habilidad con la forja, pero también por su valentía en el campo de batalla. Liam entró en la herrería y encontró a Oric golpeando con fuerza una espada sobre el yunque. El tintineo del metal resonaba en el aire y se detuvo cuando Oric levantó la mirada para recibir a su visitante. ¿Qué te trae por aquí, muchacho?, gruñó Oric. Liam se acercó con el pergamino en la mano y le contó la historia del laberinto de la magia, los tesoros ocultos y los conocimientos arcanos que aguardaban en su interior. Oric escuchó con atención, sus ojos centelleando con interés a medida que Liam hablaba. Es una empresa peligrosa, eso es seguro, dijo Oric, pero siempre he soñado con emprender una búsqueda épica. ¿Qué necesitas de mí? Liam sonrió con gratitud. Necesitamos a alguien con tu fuerza y habilidad en la batalla. Serás nuestro protector en las profundidades del laberinto. Oric asintió con solemnidad y estrechó la mano de Liam, sellando su compromiso. El primer aliado estaba reclutado. La siguiente parada de Liam lo llevó a la tienda de pociones de Selene, una mujer de cabello plateado y ojos penetrantes. Selene era conocida por su destreza en la preparación de pociones y su conocimiento de las hierbas y ingredientes mágicos. Cuando Liam le explicó el propósito de su búsqueda y el laberinto de la magia, Selene asintió con seriedad. He buscado toda mi vida respuestas sobre la magia y el misterio que envuelve nuestro mundo. Esta podría ser mi oportunidad. Liam asintió, sabiendo que la sabiduría y habilidades de Selene serían invaluables en su viaje. Mientras continuaban buscando a otros compañeros, Liam y sus nuevos aliados sabían que el camino hacia el laberinto de la magia estaba lleno de peligros y desafíos desconocidos. Sin embargo, juntos, formaban un equipo diverso y fuerte, decidido a enfrentar lo que les esperaba en lo profundo del bosque ancestral. Capítulo 3. Entrada al bosque ancestral. Con un equipo recién formado y un propósito compartido, Liam, Oric y Selene se adentraron en el bosque ancestral, el camino hacia el laberinto de la magia. El aire estaba cargado de un silencio misterioso y el follaje de los árboles parecía susurrar secretos ancestrales. A medida que avanzaban por el denso bosque, los primeros desafíos se hicieron evidentes. El sendero se volvía más angosto y retorcido, como si el mismo bosque se resistiera a su avance. Enredaderas retorcidas y raíces sobresalientes se entrelazaban en su camino, creando obstáculos naturales que debían sortear con habilidad. Selene tomó la iniciativa, identificando plantas y hierbas útiles para preparar pociones y remedios que ayudarían al grupo a enfrentar los desafíos del bosque. Oric, con su fuerza imponente, apartaba las ramas y troncos caídos que bloqueaban su paso, asegurando que su camino fuera lo más seguro posible. A medida que avanzaban, comenzaron
comenzaron a encontrarse con señales extrañas. Extrañas inscripciones talladas en la corteza de los árboles y marcas en el suelo que indicaban que no eran los primeros en aventurarse en este camino. Evidentemente, otros habían buscado el laberinto de la magia antes que ellos, pero ¿dónde estaban ahora? La respuesta a esa pregunta se hizo evidente cuando, al llegar a una pequeña clareza en el bosque, descubrieron las ruinas de un campamento abandonado. Tiendas de campaña rotas, fogatas apagadas y restos de comida esparcidos por el suelo hablaban de una partida que había llegado antes pero que había encontrado dificultades insuperables. No había rastro de los aventureros originales. Liam, Orik y Selene intercambiaron miradas preocupadas, conscientes de que estaban entrando en un territorio desconocido y peligroso. Pero su determinación no vaciló. Sabían que debían seguir adelante y enfrentar lo que sea que el bosque ancestral y el laberinto de la magia tuvieran reservado para ellos. Así, con el misterio y la incertidumbre como compañeros constantes, el grupo continuó avanzando en busca del camino que los llevaría al corazón del laberinto de la magia. Capítulo 4. Los guardianes del bosque. El bosque se oscurecía a medida que el grupo avanzaba y los murmullos del follaje se volvían más siniestros. El aire estaba cargado de magia y una sensación inquietante se apoderaba de ellos. No pasó mucho tiempo antes de que enfrentaran su primer desafío en forma de guardianes mágicos del bosque ancestral. Las criaturas eran serpientes emplumadas, con escamas resplandecientes que reflejaban la luz de la luna. Sus ojos brillaban con un resplandor mágico y sus lenguas bífidas siseaban en un idioma antiguo. Se alzaron en una danza hipnótica, formando un círculo alrededor del grupo, bloqueando su camino. Orik, con su espada en mano, dio un paso adelante, pero Liam lo detuvo. No parecen hostiles, susurró. Tal vez solo estamos en su territorio. Selene asintió, manteniendo sus pociones preparadas pero sin desatar su magia. Observaron con cautela mientras las serpientes continuaban su danza, como si estuvieran evaluando a los intrusos. Después de lo que pareció una eternidad, el líder de las serpientes, una criatura más grande y majestuosa con plumas doradas, habló en un susurro melodioso que resonó en sus mentes. Somos los guardianes del bosque ancestral. ¿Qué negocio tienen aquí? Liam, con respeto, explicó su búsqueda del laberinto de la magia y su deseo de aprender y comprender. Las serpientes intercambiaron miradas antes de hablar nuevamente. El laberinto de la magia es un lugar de peligros y secretos profundos. No todos los que lo buscan sobreviven, pero si están dispuestos a respetar el bosque y su magia, les daremos un consejo. Sigan el río de aguas doradas. Allí encontrarán la entrada al laberinto. El grupo agradeció a los guardianes y continuó su camino siguiendo el río dorado que brillaba con una luz mágica a la luz de la luna. A medida que avanzaban, Liam no pudo evitar preguntarse sobre la historia del bosque ancestral y sus guardianes. ¿Qué secretos ocultos podría albergar este lugar mágico? La respuesta a esa pregunta comenzaría a desvelarse a medida que se adentraban más en el bosque y se acercaban al enigma del laberinto de la magia. Capítulo 5. El portal secreto. El río de aguas doradas los condujo cada vez más profundo en el bosque ancestral, hasta que finalmente llegaron a un claro iluminado por la luz de la luna. En el centro de la clareza, un antiguo roble con raíces retorcidas se alzaba majestuosamente. Era un árbol diferente a los demás, y parecía emanar una magia antigua y misteriosa. Liam, Orik y Selene se acercaron al árbol y observaron con asombro cómo su corteza se transformaba ante sus ojos. Los patrones rúnicos se hicieron visibles, y las runas comenzaron a brillar con un resplandor dorado. Era evidente que habían encontrado algo más que un simple árbol. El árbol de repente se abrió, revelando una entrada al interior del bosque ancestral, que antes había estado oculta a simple vista. El portal era oscuro y misterioso, y una brisa fría y mágica soplaba desde su interior. El grupo intercambió miradas, consciente de que estaban a punto de adentrarse en el laberinto de la magia, un lugar del que habían oído hablar en leyendas y rumores. No sabían qué les esperaba dentro, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Cuando cruzaron el umbral, quedaron inmediatamente impresionados por la complejidad del laberinto. Pasillos estrechos se extendían en todas direcciones, y las paredes parecían moverse, cambiando constantemente de pie. Los destellos de luz mágica iluminaban el camino y revelaban inscripciones en las paredes que hablaban de la historia del lugar, pero eran difíciles de comprender en su totalidad. Cada paso en el laberinto de la magia era un desafío. Puertas mágicas aparecían y desaparecían, y los pasillos parecían moverse para confundir a los intrusos. Sin embargo, Liam, Orik y Selene no se dejaron intimidar. Estaban decididos a descubrir los secretos que se ocultaban en este lugar enigmático. Mientras avanzaban, se dieron cuenta de que el laberinto de la magia no solo era un lugar de trampas y enigmas, sino también un test de su determinación y su habilidad para trabajar juntos. Cada elección que hicieran y cada desafío que superaran los acercaría un paso más a los tesoros y el conocimiento que buscaban. El laberinto de la magia estaba listo para revelar sus secretos, pero ¿podrían nuestros protagonistas descifrar su enigma y sobrevivir a su intrincado laberinto? Esos
solo el tiempo lo diría. Capítulo 6. Las puertas del laberinto. Dentro del laberinto de la magia, la complejidad del lugar se manifestó de inmediato a través de una serie de puertas mágicas, cada una con su propio aspecto y desafío. Cada puerta era un portal a un desafío único y un camino hacia lo desconocido. La puerta de las llamas ardientes. Esta puerta estaba adornada con llamas que danzaban en sus marcos. Al acercarse, el calor se volvía casi insoportable. Los intrépidos aventureros podían escuchar voces susurrantes desde el otro lado, prometiendo conocimiento y poder a cambio de pasar a través del fuego. Sin embargo, el peligro era evidente, y nadie sabía qué aguardaba más allá de las llamas. La puerta de los espejos cambiantes. Esta puerta estaba cubierta de espejos que reflejaban imágenes en constante cambio. Los reflejos eran de los propios miembros del grupo, pero en cada espejo, sus reflejos parecían estar tomando decisiones diferentes. Era un desafío para la mente y la identidad, ya que elegir una puerta implicaba aceptar una versión de sí mismos en un camino alterno. La puerta de los susurros oscuros. La tercera puerta era un misterio envuelto en sombras. Voces susurrantes y promesas tentadoras emanaban de ella, pero la oscuridad era absoluta, y nadie podía ver más allá de la puerta. Esta puerta representaba un desafío a la voluntad y la resistencia mental, ya que las voces trataban de seducir a quienes se acercaban. El grupo se reunió frente a estas tres puertas, debatiendo sus opciones. Cada puerta parecía prometer respuestas y peligros en igual medida. La elección no fue fácil, pero finalmente, después de una larga discusión, tomaron una decisión. Creo que la puerta de las llamas ardientes es nuestro mejor camino, dijo Liam con determinación. El fuego puede purificar y revelar verdades ocultas. Quizás encontraremos el conocimiento que buscamos más allá de esas llamas. Orik y Selene asintieron, aceptando la elección de Liam. Con un sentimiento de anticipación y un toque de temor, avanzaron hacia la puerta de las llamas ardientes, sin saber qué desafíos y revelaciones les aguardaban en el otro lado. Capítulo 7. El primer desafío. El grupo atravesó la puerta de las llamas ardientes y se encontró en un pasillo angosto y oscuro. El aire estaba cargado de calor, y las llamas danzantes en las paredes parecían tener vida propia. Sabían que habían ingresado en un desafío que pondría a prueba su valentía y habilidades. A medida que avanzaban por el pasillo, comenzaron a escuchar el sonido sutil de murmullos. Las llamas en las paredes parecían susurrar palabras incomprensibles en un idioma antiguo. Liam sacó el pergamino que había encontrado en la biblioteca de Arcanía y comenzó a comparar las inscripciones con los murmullos de las llamas. De repente, las llamas se intensificaron y se convirtieron en una barrera ardiente que bloqueaba el camino hacia adelante. Era evidente que el laberinto de la magia no permitiría un avance fácil. Los protagonistas se encontraron atrapados en una habitación ardiente con las llamas cerrándose a su alrededor. Orik, siempre listo para la acción, intentó atravesar las llamas, pero fue repelido con fuerza por una barrera invisible. Era obvio que no podían forzar su camino a través de este desafío. Selene se acercó y observó detenidamente las llamas. Estas llamas no son solo fuego, son una prueba de conocimiento y discernimiento. Liam, concentrado en las inscripciones en el pergamino, comenzó a recitar palabras en el antiguo idioma que había descifrado. Las llamas reaccionaron a sus palabras, disminuyendo en intensidad y revelando una puerta oculta en la pared opuesta. El grupo pasó por la puerta y se encontró en una cámara circular iluminada por una extraña luz dorada. En el centro de la habitación había un pedestal con un antiguo libro encuadernado en cuero. Era el primer tesoro del laberinto de la magia. Sin embargo, no fue tan fácil como tomar el libro. En cuanto Liam se acercó al pedestal, una voz resonó en la habitación y las puertas se cerraron detrás de ellos. Las inscripciones en el libro comenzaron a brillar, revelando un rompecabezas mágico que debían resolver para reclamar su recompensa. El primer desafío del laberinto de la magia había comenzado. El grupo se reunió alrededor del libro, determinado a superar cada obstáculo que se les presentara. ¿Serían capaces de resolver el rompecabezas y aprender más sobre el enigma del laberinto? La respuesta estaba por descubrirse en las páginas de esta mágica aventura. Capítulo 8. El camino de las sombras. Después de superar con éxito el primer desafío y obtener el antiguo libro del laberinto de la magia, el grupo continuó su camino a través de los intrincados pasillos y cámaras del laberinto. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en un mundo de misterio y maravilla. A medida que avanzaban, se encontraron con otros aventureros que habían respondido al llamado del laberinto, al igual que ellos. Algunos eran aliados en busca de conocimiento y riquezas, mientras que otros eran rivales dispuestos a competir por los tesoros y secretos del laberinto. Las alianzas se forjaron y las rivalidades se avivaron en este mundo en constante cambio. Entre los nuevos aliados se encontraba Lyria, una maga hábil con el poder de controlar las sombras. Su magia oscura resultó ser invaluable para el grupo, ya que les permitía navegar por las áreas oscuras y enfrentar a criaturas de pesadilla que acechaban en las sombras. Sin embargo, también se encontraron con enemigos formidables. Uno de ellos era un guardián del
del laberinto, una criatura titanesca hecha de piedra y magia que protegía ferozmente un pasaje vital. Fue un enfrentamiento épico que puso a prueba la determinación y la habilidad del grupo, pero finalmente lograron derrotar al guardián y abrir el camino. A medida que avanzaban, comenzaron a descubrir más sobre el propósito del laberinto de la magia. No era simplemente un lugar de tesoros y desafíos, sino un guardián de conocimientos y poderes ancestrales, diseñado para poner a prueba a aquellos que buscaban su sabiduría. Se decía que el laberinto estaba conectado con la historia misma del Doria, y que los secretos que contenía podrían cambiar el destino del mundo. Cada día en el laberinto de la magia era una nueva aventura llena de desafíos y revelaciones. El grupo sabía que el camino hacia la verdad sería difícil y peligroso, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, con la esperanza de descubrir los secretos más profundos que el laberinto tenía para ofrecer. Capítulo 9. Las voces del pasado. A medida que el grupo avanzaba más profundamente en el laberinto de la magia, comenzaron a experimentar fenómenos mágicos inusuales. En ciertos momentos, cuando menos lo esperaban, eran envueltos por visiones del pasado de Eldoria, como si estuvieran presenciando fragmentos de la historia del mundo a través de los ojos de aquellos que lo habían habitado antes. En una visión, Liam se encontró en una antigua biblioteca, rodeado de estantes llenos de tomos antiguos y pergaminos desgastados. Allí, vio a un anciano mago que estudiaba un grimorio ancestral. El anciano levantó la vista y, por un breve instante, sus miradas se encontraron a través del tiempo. Liam pudo sentir la intensa sed de conocimiento del anciano y la determinación de descifrar los misterios del mundo. Orik experimentó una visión en la que se encontraba en un campo de batalla, enfrentando a un ejército de criaturas oscuras. Su espada brillaba con una luz mágica mientras luchaba valientemente. Al final de la visión, vio el rostro de un rey que lo miraba con gratitud antes de desvanecerse en la bruma del pasado. Selene, por su parte, se encontró en un laboratorio de alquimia, donde un alquimista apasionado estaba experimentando con sustancias desconocidas. La visión transmitió la obsesión del alquimista por descubrir los secretos de la transmutación y su deseo de trascender los límites de la ciencia. Estas visiones no solo conectaron a los protagonistas con el pasado de Eldoria, sino que también revelaron la importancia del laberinto de la magia en la preservación de la historia y el conocimiento del mundo. Parecía que el laberinto actuaba como un archivo mágico, registrando y protegiendo las experiencias y los logros de generaciones pasadas. A medida que avanzaban, las visiones se volvieron más frecuentes y reveladoras, y el grupo comenzó a darse cuenta de que su búsqueda estaba intrincadamente ligada a la historia y el destino de Eldoria. Cada paso que daban en el laberinto los acercaba más a la verdad y los secretos ocultos del mundo en el que vivían. Capítulo 10. El laberinto se adapta. A medida que el grupo avanzaba más profundamente en el laberinto de la magia, se dieron cuenta de que este lugar mágico no era estático. Era una entidad viva que se adaptaba y cambiaba en respuesta a sus intrusos. Cada paso que daban, cada elección que hacían, parecía influir en la configuración del laberinto. Las paredes se desplazaban y cambiaban, creando nuevos pasajes y bloqueando caminos que antes estaban abiertos. Las puertas mágicas que habían cruzado se cerraban y se reabrían en lugares diferentes. Las trampas y los rompecabezas se volvían cada vez más complejos y desafiantes, como si el laberinto estuviera decidido a poner a prueba sus límites. Los cambios repentinos y las transformaciones inesperadas añadían una capa de complejidad a la ya desafiante búsqueda del grupo. Se requería astucia y agilidad mental para navegar por los intrincados pasillos y resolver los enigmas en constante evolución. El grupo también se encontró con criaturas mágicas que parecían ser una manifestación misma del laberinto. Estas criaturas se adaptaban a los poderes y habilidades de sus oponentes, lo que hacía que los enfrentamientos fueran impredecibles y peligrosos. Cada batalla requería estrategia y cooperación para superar. A pesar de las dificultades y los desafíos en constante evolución, el grupo no renunció a su búsqueda. Se aferraron a la determinación de descubrir los secretos del laberinto de la magia y continuaron avanzando, sabiendo que estaban cada vez más cerca de la verdad que buscaban. Mientras el laberinto se adaptaba y se retorcía a su alrededor, también revelaba pistas y señales que parecían guiarlos hacia un destino que aún no comprendían por completo. Cada elección que hacían y cada desafío que superaban los acercaba un paso más a la revelación final que el laberinto tenía reservada para ellos. Capítulo 11. Enfrentamiento en la cima. Después de enfrentar innumerables desafíos y adaptarse al siempre cambiante laberinto de la magia, el grupo se encontró en la cima de una torre imponente en el centro del laberinto. Allí, se enfrentaron a un enemigo formidable. Un mago oscuro que se hacía llamar Malachar, el guardián del laberinto. Malachar, de aspecto imponente con una túnica negra ondeando en el viento mágico, emanaba un aura de poder abrumador. Sus ojos centelleaban con una malicia fría, y su voz resonaba como el viento aullador en las alturas. Así que han llegado hasta aquí, buscadores de conocimiento, declaró Malachar con un tono burlón. Pero el laberinto de la magia no se abre fácilmente, y yo soy su protector. ¿Qué los hace
creer que merecen lo que está dentro. Liam, Oric, Selene y Liria se mantuvieron firmes, conscientes de que estaban ante la última prueba que el laberinto les presentaba. Comprendieron que Malachar era la clave para desbloquear los secretos finales del laberinto. El enfrentamiento que siguió fue épico, lleno de magia y destreza. Malachar desató hechizos oscuros y trampas mágicas, mientras que el grupo utilizó sus habilidades y poderes para enfrentar al guardián del laberinto. La batalla se libró en la cima de la torre, con el laberinto retorciéndose y vibrando a su alrededor. A medida que la batalla llegaba a su punto culminante, Malachar reveló su verdadera motivación. Había sido consumido por el deseo de obtener el conocimiento y el poder del laberinto de la magia para sí mismo. Sus ambiciones habían oscurecido su corazón y lo habían llevado a la locura. Finalmente, el grupo logró derrotar a Malachar y lo venció con un último hechizo poderoso. El guardián del laberinto fue derrotado y su túnica negra se desvaneció en el viento. La torre tembló y el laberinto pareció liberar un suspiro de alivio. Con Malachar derrotado, el grupo pudo acceder al corazón del laberinto de la magia, donde encontrarían las respuestas a todas sus preguntas y los secretos ancestrales que habían buscado durante tanto tiempo. Pero lo que descubrieron allí cambiaría su comprensión del mundo y su lugar en él para siempre. El laberinto de la magia había revelado sus secretos finales y los protagonistas se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo de su aventura. Capítulo 12. La traición. En el corazón del laberinto de la magia, el grupo se encontraba frente a un altar antiguo que irradiaba una misteriosa energía. Sobre el altar descansaba un libro antiguo y un orbe resplandeciente, los tesoros que habían buscado durante su larga y peligrosa búsqueda. La tensión en el aire era palpable mientras Liam, Oric, Selene y Liria se acercaban al altar con cautela. Habían superado innumerables desafíos y enfrentado al guardián del laberinto, y finalmente habían llegado a su objetivo. Estaban a punto de descubrir los secretos que habían perseguido con tanto empeño. Sin embargo, en ese momento crucial, Liria, la maga de sombras que había sido una valiosa aliada durante su viaje, dio un paso adelante y reveló su verdadera naturaleza. Sus ojos brillaron con una malevolencia fría mientras tomaba el libro y el orbe. ¿Qué estás haciendo, Liria?, preguntó Liam con sorpresa y confusión. Liria se rió con una risa siniestra. He estado buscando el poder que se oculta en este laberinto durante siglos, y finalmente lo he encontrado. Estos tesoros son míos, y no permitiré que nadie más se interponga en mi camino. Con un gesto de su mano, Liria desató una magia oscura que envió al grupo volando hacia atrás. Los cuatro se levantaron rápidamente, pero era demasiado tarde. Liria había tomado el poder del laberinto para sí misma, y su traición era evidente. Selene, con lágrimas en los ojos, intentó razonar con Liria. Liria, ¿por qué has hecho esto? Éramos un equipo, estábamos buscando conocimiento juntos. Liria se burló. El conocimiento es poder, Selene, y no estoy dispuesta a compartirlo. Este laberinto me ha mostrado el camino hacia el poder supremo, y no dejaré que nada ni nadie me detenga. La traición de Liria tuvo consecuencias devastadoras para el grupo. El laberinto tembló y comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si estuviera rechazando la presencia de Liria. Liam, Oric y Selene se vieron obligados a huir, dejando atrás los tesoros que habían buscado durante tanto tiempo. El grupo se encontraba dividido y herido tanto física como emocionalmente. La traición de Liria había dejado cicatrices profundas en su confianza y había alterado el curso de su búsqueda de conocimiento y poder. Ahora, se enfrentaban a un futuro incierto, preguntándose si podrían recuperarse a la traición y continuar su aventura. Capítulo 13. Aliados inesperados. Después de la traición de Liria y la devastadora experiencia en el corazón del laberinto de la magia, el grupo se encontraba en un estado de desánimo y desconfianza. Parecía que su búsqueda había llegado a un punto muerto, y la división amenazaba con separarlos para siempre. Sin embargo, en su momento de mayor necesidad, el destino les tenía preparada una sorpresa. Mientras deambulaban por los pasillos en ruinas del laberinto, Liam, Oric y Selene se encontraron con dos personajes inesperados que se convertirían en aliados cruciales en su lucha. El primero fue un elfo sabio llamado Elarion, un erudito de la magia antigua y la historia de Eldoria. Elarion había estado siguiendo la pista del laberinto de la magia durante años, y había llegado al laberinto en busca de respuestas sobre un oscuro evento del pasado que amenazaba con repetirse. Su sabiduría y conocimiento resultaron ser invaluables para el grupo, ya que compartió información crucial sobre el laberinto y sus secretos. El segundo aliado inesperado fue un enano llamado Train, un maestro herrero y guerrero formidable. Train había estado explorando las profundidades del laberinto en busca de artefactos antiguos que pudieran ayudar a su pueblo en una guerra inminente contra un enemigo formidable. Su fuerza y habilidades de combate demostraron ser esenciales para proteger al grupo de las amenazas que acechaban en el laberinto. Con Elarion y Train a su lado, el grupo se dio cuenta de que solo trabajando juntos podrían enfrentar los desafíos que se les presentaban. La traición de Liria había sido devastadora, pero también había reforzado su determinación de unirse y superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. La necesidad
necesidad de la unidad y la confianza se convirtió en un tema central en su aventura y juntos emprendieron un nuevo capítulo en su búsqueda de conocimiento y poder. Con aliados inesperados a su lado, estaban mejor preparados que nunca para enfrentar los desafíos que les esperaban en el laberinto de la magia y más allá. Capítulo 14. El corazón del laberinto. Después de superar desafíos innumerables y unir fuerzas con nuevos aliados inesperados, el grupo finalmente llegó al corazón del laberinto de la magia. Allí, en una vasta cámara circular iluminada por una luz mágica, encontraron una escena asombrosa. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra antigua, descansaba un orbe resplandeciente que emitía destellos dorados. Junto a él había un antiguo libro, el mismo libro que habían visto en la cima de la torre cuando se enfrentaron a Malachar. El Arión, el elfo sabio, reconoció inmediatamente el orbe como el corazón del laberinto, una reliquia ancestral de inmenso poder y sabiduría. Este era el tesoro que habían buscado durante tanto tiempo, el conocimiento y la magia que podrían cambiar el destino de Eldoria. Pero mientras el grupo se acercaba al orbe, una voz resonó en la cámara, una voz que había estado presente desde el principio de su búsqueda. Era la voz del propio laberinto de la magia, una entidad mágica consciente que había estado guiándolos a través de sus desafíos y revelaciones. Habéis llegado al corazón de mi ser, proclamó la voz del laberinto. Habéis demostrado vuestra valentía, sabiduría y determinación. Ahora, enfrentad una última prueba antes de acceder al conocimiento y al poder que buscáis. El Arión, Train, Liam, Orik y Selene se prepararon para lo que fuera que el laberinto les presentaría a continuación. Sabían que la última prueba sería la más desafiante de todas, una prueba de su verdadera determinación y compromiso con el bien de Eldoria. El orbe comenzó a brillar intensamente y las paredes de la cámara comenzaron a moverse y cambiar, creando un laberinto dentro del laberinto. El grupo se dio cuenta de que esta prueba no era solo una prueba de habilidad y coraje, sino también una prueba de confianza y unidad. Con determinación, avanzaron juntos, resolviendo rompecabezas y enfrentando desafíos mágicos que desafiaron sus límites. Cada elección que hicieron y cada obstáculo que superaron los acercó un paso más al corazón del conocimiento y el poder que habían buscado. Finalmente, llegaron al centro del laberinto interior, donde se encontraron con la culminación de su búsqueda. Allí, en un pedestal dorado, yacía el antiguo libro abierto y el corazón del laberinto brillando con una luz resplandeciente. Pero la voz del laberinto de la magia los detuvo una vez más. Antes de que podáis reclamar vuestro premio, debéis responder a una pregunta. ¿Cómo utilizaréis el conocimiento y el poder que habéis buscado? ¿Lo usaréis para el bien de Eldoria y de todos sus habitantes, o caeréis en la tentación de la ambición y la oscuridad? El grupo intercambió miradas, recordando las lecciones que habían aprendido a lo largo de su ardua aventura y las traiciones que habían enfrentado. Su respuesta definiría no solo su destino, sino el destino de Eldoria misma. Con una determinación unificada, respondieron a la pregunta del laberinto de la magia y se prepararon para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. El conocimiento y el poder estaban al alcance de sus manos, pero solo el tiempo revelaría si estaban verdaderamente preparados para enfrentar las responsabilidades y los desafíos que venían con ellos. Capítulo 15. El sacrificio. Con el antiguo libro abierto y el corazón del laberinto resplandeciendo ante ellos, el grupo enfrentó la pregunta del laberinto de la magia. ¿Cómo utilizarían el conocimiento y el poder que habían buscado para el bien de Eldoria o para la ambición y la oscuridad? El Arión, Train, Liam, Orik y Selene intercambiaron miradas de determinación y reflexión. Habían pasado por innumerables desafíos y habían aprendido lecciones valiosas a lo largo de su aventura. Sabían que el conocimiento y el poder que tenían ante ellos podían ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo los utilizaran. Fue entonces cuando Selene, con una mirada llena de sacrificio y resolución, dio un paso adelante. El conocimiento y el poder son herramientas poderosas, pero también peligrosas, dijo con voz firme. Lo he visto en las sombras del pasado. Si tomamos este poder, debemos asegurarnos de que se use para proteger a Eldoria y a su gente. Selene extendió la mano hacia el corazón del laberinto y una luz dorada la envolvió mientras absorbía el poder y el conocimiento en sí misma. Un aura resplandeciente la rodeó mientras el poder mágico fluía a través de ella. El Arión, Train, Liam y Orik observaron con asombro mientras Selene asumía la carga del poder del laberinto. Sabían que esta era una decisión sacrificada, que Selene se estaba convirtiendo en la guardiana del conocimiento y el poder, dispuesta a utilizarlos para el bien de Eldoria, incluso si eso significaba cargar con la responsabilidad y el peligro. Con el poder del laberinto ahora dentro de ella, Selene miró a sus compañeros con gratitud y determinación. Este es mi sacrificio y mi compromiso, dijo. Juntos, protegeremos a Eldoria y aseguraremos que este conocimiento no caiga en manos equivocadas. El Arión, Train, Liam y Orik asintieron en acuerdo, reconociendo la nobleza y el coraje de la elección de Selene. Juntos, sabían que enfrentarían desafíos aún mayores en el futuro, pero estaban unidos por un propósito común: proteger a Eldoria y utilizar el conocimiento y el poder del laberinto de la magia
sería para el bien de todos. El capítulo concluyó con un sentido de resolución y unidad, mientras el grupo se preparaba para el próximo capítulo de su aventura, enfrentando un futuro incierto con la determinación de proteger su mundo y sus seres queridos a toda costa. Capítulo 16. El regreso a Arcania. Con Selene ahora cargando el poder y el conocimiento del laberinto de la magia, el grupo emprendió el viaje de regreso a Arcania, la ciudad que había sido el punto de partida de su larga y peligrosa aventura. Mientras se alejaban del laberinto, contemplaron el camino que habían recorrido y las lecciones que habían aprendido. El viaje de regreso fue un momento de reflexión para cada miembro del grupo. Habían cambiado profundamente a lo largo de su aventura, habían experimentado traición, pérdida y sacrificio, pero también habían encontrado amistad, sabiduría y valor dentro de ellos mismos y entre ellos. Liam, el joven investigador, pensó en cómo su sed de conocimiento lo había llevado a esta aventura y cómo había aprendido a equilibrar su ambición con la responsabilidad de usar ese conocimiento sabiamente. Orik, el guerrero valiente, reflexionó sobre su papel como protector del grupo y cómo había aprendido a confiar en otros y en su liderazgo. Selene, la maga de sombras, consideró la carga que ahora llevaba y cómo estaba dispuesta a sacrificar su propia ambición por el bien de su mundo. El Arión, el sabio elfo, pensó en la sabiduría que había compartido y en cómo su búsqueda de respuestas lo había llevado a este grupo valiente. Train, el enano maestro herrero, contempló su papel como el guardián de la fuerza y la resolución del grupo. A medida que se acercaban a Arcania, sabían que su aventura no había terminado. Habían adquirido un poder y un conocimiento que podría cambiar el destino de Eldoria, y estaban decididos a utilizarlo con sabiduría y responsabilidad. El capítulo concluyó con el grupo mirando hacia el horizonte mientras se acercaban a Arcania, preparados para enfrentar el futuro con valentía y determinación, listos para enfrentar los desafíos y las responsabilidades que les esperaban y sabiendo que, juntos, podrían hacer una diferencia en su mundo. Capítulo 17. Consecuencias inesperadas. El grupo regresó a Arcania, la ciudad que había sido el punto de partida de su aventura en el laberinto de la magia. Estaban cansados pero llenos de determinación, conscientes de que ahora llevaban consigo un poder y un conocimiento que podían cambiar el destino de Eldoria. Sin embargo, pronto descubrieron que las consecuencias de su aventura no se limitaban al laberinto. El mundo exterior estaba experimentando cambios inquietantes. Fenómenos mágicos extraños y disturbios en la naturaleza se estaban volviendo cada vez más frecuentes y la gente de Eldoria estaba comenzando a temer lo que estaba sucediendo. Los rumores de su aventura y la adquisición del corazón del laberinto se habían extendido por todo el reino, y había quienes buscaban aprovechar ese poder para sus propios fines. Surgieron nuevas amenazas y antagonistas, ansiosos por reclamar el poder del laberinto para sí mismos. El grupo se dio cuenta de que su trabajo no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Ahora debían proteger Eldoria de las consecuencias inesperadas de su búsqueda y enfrentar las nuevas amenazas que surgían en el horizonte. Con Selene como guardiana del poder del laberinto y el grupo unido por la amistad y la determinación, se dispusieron a defender su mundo de las amenazas emergentes. Sabían que el futuro de Eldoria estaba en juego y que debían estar dispuestos a sacrificar todo para protegerlo. El capítulo concluyó con el grupo preparándose para enfrentar las nuevas amenazas que se cernían sobre Eldoria y con la determinación de utilizar el poder y el conocimiento del laberinto con sabiduría y responsabilidad para el bien de su mundo y de todas las personas que lo habitaban. Capítulo 18. La última batalla. A medida que las consecuencias de su aventura en el laberinto de la magia afectaban cada vez más a Eldoria, el grupo se reunió una vez más para enfrentar la amenaza final que se cernía sobre su mundo. Los rumores sobre el poder del corazón del laberinto habían atraído a un enemigo formidable, un ser oscuro llamado Zaret, que buscaba apoderarse del poder ancestral para sus propios fines malignos. Zaret era un mago poderoso y despiadado que había reunido un ejército de seguidores oscuros. Había provocado tormentas mágicas y disturbios en la naturaleza que amenazaban con devastar Eldoria. La última batalla se avecinaba y el grupo sabía que enfrentarían su prueba más grande. Con Selene como guardiana del poder del laberinto y el Arión, Train, Liam y Orik unidos por la amistad y la determinación, se prepararon para el enfrentamiento climático. La batalla se libró en las llanuras que rodeaban Arcania, con tormentas mágicas y elementos desatados que añadieron una capa de complejidad al conflicto. Zaret, con su mirada llena de malicia y ambición, se enfrentó al grupo en un enfrentamiento épico. Utilizó magia oscura y poderes ancestrales para desafiarlos, mientras el grupo luchaba con valentía y determinación. La batalla fue feroz y espectacular, con rayos y vientos mágicos desgarrando el cielo y la tierra. Cada miembro del grupo utilizó sus habilidades y poderes al máximo, demostrando la valentía y la unidad que habían forjado a lo largo de su aventura. Con una estrategia audaz y la sabiduría compartida por el Arión, el grupo logró derrotar a Zaret y sus seguidores oscuros. La tormenta mágica que él había desencadenado se disipó lentamente, y Eldoria fue liberada de su influencia maligna.
Edna. La última batalla fue un momento culminante en la historia de Eldoria y en la aventura del grupo. Habían demostrado que estaban dispuestos a luchar y sacrificar todo por el bien de su mundo, y habían triunfado sobre las fuerzas de la oscuridad. El capítulo concluyó con el grupo contemplando los cielos limpios y el mundo restaurado, con la satisfacción de haber cumplido su misión de proteger Eldoria y de haber aprendido lecciones invaluables a lo largo de su aventura. Aunque sabían que el futuro aún les deparaba desafíos, estaban listos para enfrentarlos con valentía y determinación, unidos por la amistad y la responsabilidad de cuidar de su mundo. Capítulo 19. El laberinto revelado. Después de la épica batalla contra Zaret y la restauración de la paz en Eldoria, el grupo decidió regresar al laberinto de la magia para explorar los misterios finales de su existencia. Selene, como la guardiana del poder del laberinto, guió al grupo de regreso a su interior. Cuando llegaron al corazón del laberinto, encontraron una escena asombrosa. El corazón del laberinto, el antiguo libro y el orbe resplandeciente estaban en su lugar, pero esta vez, había algo más. Un holograma mágico que se materializó frente a ellos. El holograma reveló la verdad detrás del laberinto de la magia. Contó la historia de Eldoria desde sus inicios y cómo el laberinto había sido creado por un antiguo consejo de magos y sabios para proteger el conocimiento y el poder mágico del mundo. El laberinto había sido diseñado para desafiar y poner a prueba a aquellos que buscaban acceder a su corazón, asegurando que solo los dignos y determinados pudieran hacerlo. El consejo había predicho que llegara un momento en el que Eldoria enfrentaría una gran amenaza y que aquellos que pudieran superar el laberinto serían los guardianes del conocimiento y el poder necesarios para proteger el mundo. El corazón del laberinto era una fuente de sabiduría y magia ancestral, destinada a ser utilizada para el bien de Eldoria en tiempos de necesidad. El grupo comprendió la importancia de su búsqueda y la razón detrás de las pruebas y desafíos que habían enfrentado. El laberinto de la magia existía para asegurarse de que solo aquellos dispuestos a sacrificar todo por el bien de su mundo pudieran acceder a su poder. Con esta revelación, el grupo se sintió aún más comprometido a utilizar el poder y el conocimiento del laberinto con sabiduría y responsabilidad. Sabían que su aventura no había terminado, que ahora debían enfrentar el desafío de proteger y guiar a Eldoria en los años venideros. El capítulo concluyó con el grupo contemplando el holograma mágico y la verdad detrás del laberinto de la magia. Estaban dispuestos a asumir su papel como guardianes del conocimiento y el poder ancestral, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara y proteger su mundo con valentía y determinación. Capítulo 20. Epílogo. El capítulo final de nuestra historia se centra en el destino de cada uno de nuestros valientes protagonistas y en las reflexiones finales sobre su aventura en el laberinto de la magia y el papel que desempeñaron en Eldoria. 1. Liam. Después de su aventura, Liam se convirtió en un renombrado erudito y consejero en arcanía. Utilizó el conocimiento adquirido en el laberinto para enseñar a las generaciones futuras sobre la magia y la responsabilidad que conlleva. También escribió un libro sobre su aventura, compartiendo sus lecciones y experiencias con el mundo. 2. Orik. Orik decidió regresar a su pueblo natal, las Montañas de Hierro, donde se convirtió en un líder respetado de su clan. Utilizó su experiencia en el laberinto para fortalecer las defensas de su tierra natal y proteger a su gente de las amenazas externas. Siempre recordó la amistad que había forjado en su aventura y se mantuvo en contacto con sus antiguos compañeros. 3. Selene. Selene, como guardiana del poder del laberinto, se convirtió en una figura crucial en Eldoria. Utilizó el poder sabiamente para mantener la paz y proteger a su mundo de amenazas mágicas. Siempre cargó con la responsabilidad de su elección sacrificada, pero sabía que había hecho lo correcto por su mundo. 4. Elarion. El sabio elfo continuó su búsqueda de conocimiento y sabiduría en Eldoria. Compartió su vasto conocimiento con las nuevas generaciones y se convirtió en un mentor para aquellos que buscaban aprender sobre la historia y la magia antigua. 5. Train. Train siguió forjando armas y artefactos poderosos en su forja enanas. Ayudó a proteger a su pueblo de las amenazas que acechaban y compartió su experiencia en la batalla con las generaciones jóvenes. Siempre valoró la amistad que había encontrado en su aventura. El epílogo concluyó con un sentimiento de satisfacción y responsabilidad cumplida. Aunque su aventura en el laberinto de la magia había terminado, el grupo sabía que su compromiso con Eldoria continuaba. Juntos, habían superado desafíos innumerables, aprendido lecciones valiosas y se habían convertido en los guardianes del conocimiento y el poder ancestral que su mundo necesitaba. La historia del laberinto de la magia llegaba a su fin, pero la historia de Eldoria continuaba, llena de posibilidades y aventuras por delante.